es el último día del paro del campo, así hablan los medios capitalinos, de esta medida de fuerza del sector agropecuario en contra del aumento de las retenciones a la soja, y por eso estamos en comunicación con Santiago Rodríguez Rivas, que es socio de la Sociedad Rural de aquí del partido de General Villegas y representante además de esta entidad agropecuaria en Carvap. Buen día, Santiago, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, Santiago. Bueno, queriendo charlar un poquito del tema paro del campo, hoy ya en su último día, bueno, haciendo una especie de balance, podríamos decir, o de conclusión de esta medida de fuerza, ¿no? ¿Cómo lo ha visto usted? Y creemos que la medida fue importante para visibilizar una situación que viene desde el inicio de este gobierno. Carvap ha planteado su descontento en relación a las medidas tomadas ya desde el inicio y bueno, a través de estas últimas semanas se ha ido logrando el consenso con las otras entidades, primero Carvap dentro de CRA y después CRA con la mesa de enlace, y se ha llegado a la definición de esta medida de fuerza que en el contexto actual lo que intenta es básicamente poner en relevancia la cantidad de medidas y la desmedida presión fiscal que está ejerciendo el gobierno sobre el agro. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Bueno, un objetivo, Santiago, que uno se pregunta, lo charlábamos por aquí con Manuel Lucero también hace unos días de Federación Agraria del Partido de General Villegas, digo, la pregunta es cuál puede ser el resultado de esta medida de fuerza, al menos para con el gobierno, ¿no? Digo, esto es algo que no va a cambiar, este anuncio. ¿En qué sentido no va a cambiar? En el sentido del aumento, ¿no? A las retenciones, es algo que se va a mantener, imaginamos. En realidad no, digamos, podría o no podría suceder así. De hecho, en realidad debería modificarse, digamos, en términos de lo que planteó el gobierno. El gobierno planteó dos cosas en la última reunión. Digamos, no fueron las reuniones que tuvo la mesa de enlace con el gobierno, no fueron reuniones de acuerdo, sino que fueron reuniones en las cuales el Ejecutivo y el ministro comunicaron decisiones tomadas. Con lo cual no hubo una negociación, sino que hubo anuncios, no se escuchó a las entidades, pero finalmente el gobierno terminó decidiendo dos cosas. Por un lado, el aumento de las retenciones a la soja y a todo el complejo sojero en general, o sea, aceite, harina y poroto, y planteó llevar otros productos al valor que tenían en diciembre, y además planteó otra medida que no está ejecutada y que estamos esperando que el gobierno defina cómo la va a ejecutar, que es la devolución de 3 puntos a determinados productores en función de su escala, ¿no? Con lo cual todavía hay un trecho para recorrer. Yo creo que la mesa de enlace y las entidades siempre apuestan al diálogo, siempre han concurrido a las reuniones que nos han pedido. Hay muchos temas por definirse todavía, la realidad es más compleja. Y lo que es importante es entender que en realidad el reclamo que se plantea no es por estos últimos 3 puntos que se pusieron, sino, tomamos algún ejemplo, la retención a la soja en diciembre del 19 era del 24%, el gobierno a los 10 días de asumir la lleva al 30% y ahora al 33%, o sea, el descontento aparece cuando subió del 24 al 30%. No cuando pasa del 30 al 33. Carvap plantea la medida de fuerza en ese momento. El maíz pasa del 6 al 12 en diciembre. El trigo lo mismo, del 6 al 12. El girasol pasó del 6 al 12 y ahora al 7. O sea, el gobierno plantea como una reducción, algo que en realidad sigue siendo un aumento. Entonces, si tomamos la perspectiva de las medidas tomadas desde el inicio, lo que está soportando el campo es una mayor presión fiscal en un escenario de un contexto internacional de baja de los precios internacionales. Y además, como estas cosas son dinámicas y el mercado va cambiando, todas las noticias de esta semana en relación al aumento del petróleo, a la baja del petróleo por el aumento en la oferta que hicieron los países productores, arrastran también a los commodities agrícolas, con lo cual, digamos, estamos en un escenario que ha ido aumentando la presión fiscal de diciembre a esta parte. Y por otro lado, el contexto internacional se ha deteriorado. Todo eso impacta en la rentabilidad del productor. Y esto que estamos diciendo es un escenario donde las noticias
digamos, es un escenario dinámico, las cosas van cambiando semana a semana. Esta semana ha sido una semana con noticias muy importantes en este sentido. Entonces, digamos, si miramos la foto de lo que es el último anuncio, nos estamos perdiendo la complejidad del escenario en el cual estamos inmersos. El escenario es complejo y la presión fiscal es en aumento y los precios a la baja. Todo eso es un deterioro en el resultado de los productores. Santiago Rodríguez Rivas, que es socio de la rural del partido de General Villegas y representante de la entidad en Carvap. Las noticias también hablan de, bueno, la muestra agroindustrial, la Expo Agro en San Nicolás, donde, según dicen, los productores autoconvocados han criticado a la mesa de enlace, además del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y también se habla de los autoconvocados que están pidiendo extender esta medida de fuerza. ¿Qué es lo que se habla en las entidades agropecuarias, Santiago, con la posibilidad, digo, de extender este paro? En relación a los autoconvocados, una cosa que hay que aclarar es que se llega a esta medida de fuerza y al paro por la iniciativa de las bases que están agrupadas en cada una de sus rurales y en cada una de las confederaciones. O sea, las que piden esta medida, más allá de que los autoconvocados coincidan en esta necesidad, la medida que anuncia la mesa de enlace la hace a través de sus mecanismos de generación de consenso institucionales. O sea, las bases, que son cientos de miles de productores en todo el país, han generado discusiones y asambleas en las cuales han ido construyendo la idea de proponer esta medida de fuerza. Es una construcción de una decisión de todo el movimiento gremial asociado, digamos, el movimiento gremial que hoy está representado a través de la mesa de enlace. Los autoconvocados somos productores también, o sea, son productores como nosotros, que padecen las mismas dificultades y los mismos problemas que tenemos nosotros, con los cuales, digamos, nosotros compartimos su realidad y su mirada sobre este tema. El problema que tienen es que al no estar, digamos, al no estar organizados y no tener una institución y autoridades, es muy difícil entender qué es lo que proponen o cuáles son las medidas que ellos proponen, porque en realidad no hay una propuesta concreta, ni tampoco hay hay opiniones aisladas, muy válidas, con las cuales generalmente las instituciones se identifican y coinciden. El problema es que pasar de esa instancia a la acción, sin una organización y sin una instancia institucional en la cual las cosas se debatan y se definan de forma orgánica, es muy difícil. Es muy difícil tratar con el movimiento autoconvocado, es muy difícil decir qué piensa el movimiento autoconvocado, porque en realidad son personas aisladas que emiten sus opiniones. Entonces, son muy válidas, son muy interesantes, la mesa de enlace las tiene en cuenta, han habido reuniones y intercambios con diferentes personas, pero digamos, darle entidad a eso como una voz única o como algo fácilmente descifrable o entendible, no es muy razonable. Lo que sí te puedo decir es que coincidimos, en general, los productores en general, más allá de que estén asociados a una gremial o no, todos coincidimos en la necesidad de avanzar en esta medida. Ahora, lo que viene después es seguir apostando al diálogo con el gobierno, porque la realidad es que nosotros vamos a volver a sembrar, el gobierno tiene 4 años por delante para ejercer la voluntad popular, la cual todo el movimiento agropecuario respeta y reconoce en el gobierno la autoridad con la cual hay que resolver estas cuestiones, y el camino es el institucional, el camino es sentarse, dialogar, hablar y buscar soluciones. Lo que necesitamos es entender que este nivel de presión fiscal es insoportable para el productor y que hay que buscar soluciones diferentes a las que a los errores que se han cometido en el pasado, que es llevar al productor al extremo de tener que realizar estas protestas. El productor sale a protestar porque no le queda otra, porque la presión es tal que necesita manifestar este descontento y esta situación. En eso coincidimos con los autoconvocados. Las vías para llevar eso adelante tienen que ser institucionales. Bueno, protestas que afortunadamente no incluyeron el corte de rutas como ha pasado en alguna otra oportunidad, que siempre el vecino por ahí trae a la memoria en la famosa resolución 125, pero que le cuesta mucho dinero al país, Santiago, porque hay medios de comunicación capitalinos que hablan de que genera perjuicios por 10.000 millones de pesos para el país este paro del campo. ¿Este paro en concreto? Sí. Se estiman esos valores.
Ya no tengo idea de los valores. Teniendo en cuenta esto, bueno, menciona la disminución de la faena, cómo se paraliza el tema de la molienda, la cancelación de los fletes que tienen costos millonarios. Por supuesto que toda medida de fuerza conlleva un costo. La verdad que estimarlo, no sabría estimarlo. Lo que sí sé es que toda esa agenda que esta semana no se faenó y todo el grano que no se movió, se va a terminar moviendo en las semanas que vienen. El objetivo del paro no es seguir perjudicándonos ni perjudicar al país, sino al contrario, poner en relevancia medidas que están perjudicando al país y que van a ser más graves. Fíjate que buscando relaciones y paralelismos con el problema del 2008, ¿no? Primero, las autoridades son las mismas, los referentes del gobierno son exactamente los mismos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y muchos de sus funcionarios fueron los mismos que estaban al frente del Ejecutivo en el 2008. Sí, los que la gente eligió, ¿no? Exactamente, lo que la gente eligió. Correctamente es lo que te decía en el punto anterior. Por supuesto que es así. Ahora, lo que nosotros esperamos es que de esa experiencia todos hayamos aprendido algo. Y la gravedad del conflicto, los conflictos escalan. No se llega a un corte de ruta el primer día, sino que resultado de reuniones frustradas, de iniciativas incompatibles, de soluciones desperdiciadas, de oportunidades desperdiciadas, después de muchas de estas instancias se llegan a agravar los conflictos. No es la intención de nadie que los conflictos escalen de esa manera, ni la dirigencia agropecuaria ni el gobierno, imagino que el gobierno tampoco, tienen en mente o esperarían o querrían esa situación. Ahora, lo que tiene que pasar es que en las próximas semanas tiene que haber algún grado de consenso y de acuerdo para que eso no pase. Bueno, ojalá que no lleguemos a ese nivel de conflicto. Esta medida de fuerza que con estos 4 días de paro del campo, como le llamamos, trajo también algunas cuestiones internas entre los mismos productores, Santiago. De esto también se habló, ¿no? Algunos no estaban de acuerdo con esta medida. Sí, algunos no estaban de acuerdo. Claramente es un porcentaje muy menor, porque la realidad es que de las 4 entidades, 3 de las entidades apoyaron el paro de forma contundente y otra de las entidades no se opuso, simplemente no logró el consenso entre sus afiliados. Había un grupo que no quería ir al paro, otro grupo que sí, con lo cual lo que podemos decir es que hay un altísimo grado de consenso en relación a la medida. Por supuesto que hay disidentes y hay personas que piensan de otra forma. Esa es la ventaja de tener organizaciones institucionalizadas donde las cosas se discuten y se dirimen y se resuelven. Pero el nivel de acatamiento y el nivel de apoyo es amplísimo en el sector. ¿Qué debería pasar de parte del gobierno para que este conflicto no escale y llegue a ser un poco más grave, como usted mencionaba al principio? ¿Qué es lo que debería pasar? Yo creo que debería haber un intercambio genuino y honesto, donde se considere la realidad del sector, se entienda cuáles son los niveles, donde el agro ha hecho en los últimos años un aporte enorme a través de un impuesto que es totalmente discriminatorio. Las retenciones es algo que soportamos los productores agropecuarios solamente, no hay ninguna otra actividad que soporte este impuesto. El campo ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos 20 años a través de este impuesto, medido por las entidades son miles de millones de dólares. Y lo que vemos es que eso no ha cambiado la realidad del país. O sea, es una cantidad de recursos enorme que se transfieren del interior al gobierno y que son usados de una manera que no es efectiva para resolver la realidad tan compleja de este país. Lo que el agro está pidiendo es ese esfuerzo que nos piden a nosotros, que también se refleje en la política. La política no hace ningún esfuerzo por reducir el gasto, por contener una cantidad de gastos que se ven en relación a asesores, honorarios, todas las comparaciones que hacen las personas que están en temas políticos entre lo que significa de costo un diputado, un asesor, un senador, entre la Argentina y otros países, Canadá, España, países que tienen poblaciones similares, son totalmente desproporcionados. La política pide un esfuerzo y no hace ningún esfuerzo por colaborar.
O sea, la solidaridad que se reclama al sector agropecuario. ¿Cuándo va a aparecer en otros sectores? ¿Cuándo va a ser la política también un ejemplo de solidaridad? Bueno, ese es el tema que se está planteando ya desde hace tiempo. Ojalá que se llegue a una resolución con este conflicto y que no se agrave, ¿no? Todos esperamos eso. El paro del campo que hoy está terminando con Santiago Rodríguez Rivas, estamos hablando, socio de la rural de aquí de General Villegas, bueno, y representante de la entidad en Carvap. Santiago, agradecerle como siempre ante cada vez que hemos necesitado charlar un poquito con usted y bueno, seguiremos en contacto para ver qué es lo que ocurre con el sector agropecuario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tenga un buen día. 21 minutos de las 10 de la mañana. El paro del campo, hoy último día. De eso también estamos hablando por aquí en De Qué se habla justamente, donde tenemos mucha más información todavía por compartir.